Mediados de febrero de 1943, Sidi Bouzid, Mamoun Ahmad. Mediados de febrero de 1943, Sidi Bouzid, Túnez. El M4A1 capturado. El tanque Sherman se detuvo en la arena del desierto, con su estrella estadounidense aún visible bajo la cruz alemana pintada apresuradamente. Los oficiales del batallón Panza 501 pesado se reunieron alrededor de este premio, con sus cuadernos ya en la mano. Este único tanque estadounidense, capturado intacto y operativo durante la batalla de Sid Boyd, desencadenaría una crisis de confianza entre los ingenieros alemanes que se haría eco en sus programas de desarrollo de tanques durante el resto de la guerra. Las matemáticas de la guerra blindada estaban a punto de ser reescritas, no a través de una potencia de fuego superior o un espesor de blindaje, sino a través de algo que los alemanes nunca habían priorizado: la excelencia automovilística que simplemente se negaba a romperse. El tanque llevaba el nombre War Daddy 2 pintado en su casco. Número de serie USA, Train 677641, construido por Leimer Locomotive Works y perteneciente a la compañía G del primer regimiento blindado, primera división blindada. Personal de una unidad de reconocimiento alemana condujo este Sherman a lo largo de 300 km por terreno norteafricano hasta el puerto de Sfax, en un viaje de 4 días y medio. Cada kilómetro revelaba algo que contradecía las suposiciones alemanas sobre la capacidad industrial estadounidense. El motor nunca se sobrecalentó. La transmisión nunca falló. Los mandos finales mantuvieron un rendimiento constante. Las tripulaciones de los tanques alemanes, acostumbradas a frecuentes paradas mecánicas, incluso en movimientos cortos, observaron con creciente inquietud cómo este vehículo enemigo simplemente avanzaba sin quejarse a través de terreno y condiciones que habrían inutilizado su propio equipo. En el puerto, War Daddy 2 fue cargado en un carguero con destino a Alemania. La oficina de armas del ejército había emitido órdenes explícitas. Este tanque debe llegar intacto y operativo a las instalaciones de pruebas de Kummersdorf. La inteligencia alemana había recibido informes fragmentarios sobre la producción de tanques estadounidenses, pero ver el vehículo físico hizo que esas estadísticas fueran reales de una manera que los números en papel nunca podrían hacerlo. El Sherman representó una producción en masa a una escala que Alemania no podía igualar, construido con principios de ingeniería automotriz que Alemania no dominaba. Mientras el barco navegaba hacia el norte a través del Mediterráneo, los ingenieros de Wehrmacht prepararon protocolos de prueba que revelarían verdades que se habían mostrado reacios a enfrentar sobre sus propias limitaciones y capacidades estadounidenses. Primavera de 1943, campo de pruebas de Kummersdorf, Brandeburgo, Alemania. War Daddy 2 salió del vagón de transporte con la designación Zugfahrts 259 y la matrícula alemana TRWBH 401. Los ingenieros de pruebas ya habían marcado con plantillas las medidas del espesor del blindaje y los ángulos en cada superficie del tanque, marcándolo con anotaciones precisas para su programa de evaluación integral. El campo de pruebas del ejército alemán en Kummersdorf, ubicado a 25 km al sur de Berlín, sirvió como principal instalación de pruebas para equipos alemanes y aliados capturados. Aquí, ingenieros meticulosos midieron, probaron y analizaron todo, desde la tensión de la cadena hasta la eficiencia de la transmisión, y documentaron sus hallazgos en informes técnicos exhaustivos. El Sherman estaba a punto de someterse al examen automotriz más completo que la ingeniería alemana pudiera idear. Los ingenieros de pruebas alemanes llevaron a cabo la inspección inicial con equipos de especialistas de múltiples ramas técnicas. Fotografiaron cada componente desde docenas de ángulos. Midieron cada espacio libre con instrumentos de precisión
y documentaron técnicas de construcción que parecían increíblemente sencillas en comparación con los métodos alemanes. La transmisión llamó inmediatamente la atención de los especialistas en sistemas de propulsión. Mientras que los tanques alemanes empleaban engranajes de corte recto que requerían tolerancias precisas y un mantenimiento frecuente, el Sherman usaba engranajes cortados en espina de pescado que distribuían la tensión entre varios dientes simultáneamente. Este estándar de diseño en la fabricación de automóviles estadounidense desde la década de 1930 proporcionó una durabilidad excepcional con requisitos mínimos de precisión. Los ingenieros alemanes habían considerado que los engranajes de espina de pescado eran demasiado difíciles de producir en masa, dadas sus capacidades industriales y la capacitación de la fuerza laboral. Los americanos los habían estado fabricando por miles. Las pruebas comenzaron con pruebas automotrices básicas diseñadas para estresar cada sistema mecánico en condiciones controladas. Los ingenieros condujeron a War Daddy a través de pistas de obstáculos diseñadas para replicar las condiciones del campo de batalla, midiendo el consumo de combustible, monitoreando las temperaturas del motor y registrando el comportamiento de la transmisión bajo diferentes cargas y condiciones del terreno. Después de cada prueba, desmontaron los componentes para examinar los patrones de desgaste y buscar signos de tensión, lubricación inadecuada o debilidades de diseño. Los resultados contradecían todo lo que la doctrina de tanques alemana había aceptado sobre las necesarias compensaciones entre rendimiento y confiabilidad. El Sherman se desempeñó adecuadamente en todas las categorías y se destacó en la métrica que los tanques alemanes fallaban constantemente. Resistencia operativa sin intervención de mantenimiento. El examen del sistema de propulsión reveló diferencias en la filosofía de diseño. NCs que explicaban mucho sobre los enfoques estadounidenses versus alemanes. La transmisión Sherman presentaba 5 velocidades de avance más una de retroceso con sincronización en las marchas 2 a 5, que eliminaba la necesidad de doble embrague durante las operaciones normales. Esto hizo que el tanque fuera casi tan fácil de conducir como los automóviles civiles, requiriendo una formación mínima especializada para los conductores. Los petroleros alemanes, por el contrario, dedicaron un tiempo considerable a aprender complejas técnicas de doble embrague y a una cuidadosa gestión del acelerador para evitar dañar sus transmisiones. El diseño de Sherman aceptaba que soldados ordinarios, con conocimientos básicos de automoción, manejaran estas máquinas, mientras que los diseños alemanes asumían que habría especialistas altamente capacitados disponibles. El motor radial Continental R975 de este Sherman en particular demostró una notable tolerancia a diversas condiciones de funcionamiento. Los ingenieros notaron que el motor mantuvo un rendimiento constante en todos los rangos de temperatura que habrían provocado que los motores alemanes se sobrecalentaran o perdieran potencia. El sistema de refrigeración, aunque de diseño sencillo, demostró ser muy eficaz. El sistema de filtración de aire manejaba la arena del desierto sin las frecuentes obstrucciones que afectaban a los tanques alemanes en el norte de África. Cada sistema reflejaba una filosofía de diseño que priorizaba la funcionalidad práctica sobre la optimización teórica. 6 y 7 de junio de 1943. Polígono de artillería Hillis-Lehn. El ministro del Reich, Albert Scharr, llegó para presidir una importante conferencia sobre armamento a la que asistieron líderes de la industria armamentística y altos funcionarios del Wehrmacht. El programa de demostración incluyó pruebas de escalada comparando tanques alemanes y aliados capturados. War Daddy 2 se encontraba junto a los últimos diseños alemanes
incluido un tanque Panzer Acef-Dium, recién salido de producción, y un cazacarros Ferdinand, que representa la tecnología de vehículos de combate blindados más avanzada de Alemania. Scharr, responsable de la producción de armamento alemán y personalmente responsable ante Hitler de los resultados, necesitaba comprender qué podía producir la industria estadounidense y cómo los diseños alemanes se comparaban con el equipo enemigo. La demostración proporcionaría respuestas que ni Spar ni los diseñadores de tanques alemanes querían reconocer. El Sherman subió suavemente la pendiente de prueba. Su transmisión manual, con 5 marchas adelante sincronizadas de segunda a quinta, cambiando sin dudarlo. Su motor mantiene una entrega de potencia constante durante todo el ascenso. El conductor manejó el vehículo con confianza, demostrando la facilidad de operación que se convertiría en el sello distintivo de Sherman. El Panther siguió su motor Maybach HL1230 de 700 caballos de fuerza más potente, lo que le permitió igualar el Open rendimiento del Sherman, pero apenas y con mucha más dificultad. El Ferdinand, enormemente pesado con 65 toneladas y técnicamente sofisticado con su sistema de transmisión eléctrica, se detuvo a mitad de la pendiente. Speer observó cómo los equipos de recuperación luchaban por reiniciar el vehículo, y la vergonzosa falla se produjo ante docenas de altos oficiales y líderes industriales. En sus memorias, años más tarde, Speer escribiría sobre las capacidades del Sherman que observó durante su gira de inspección por Italia en octubre de 1944. Señaló que los informes sobre la movilidad a campo traviesa del Sherman habían sido muy favorables con las montañas para escalar tanques que los expertos alemanes consideraban inaccesibles para los tanques. Atribuyó esto a que el Sherman tenía un motor muy potente en proporción a su peso, lo que le otorgaba una movilidad campo a través en terreno llano que era definitivamente superior a la de los tanques alemanes. La 20ª División Panzer había informado específicamente de esta ventaja. Estas observaciones del ministro de Armamento de Alemania tuvieron un peso significativo dentro de los círculos del Wehrmacht. La evaluación pública escrita apareció en el periódico Das Reich el 27 de junio de 1943. El artículo describía al Sherman como uno de los logros especiales de los laboratorios norteamericanos y lo calificaba como un producto bastante loable de la industria siderúrgica norteamericana. El artículo señala que lo primero que llamó la atención fue la construcción en serie y el cumplimiento de las exigencias casi arrogantes de la industria automovilística norteamericana. El artículo mencionaba el arma giroestabilizada como el primer intento de este tipo jamás realizado, reconociendo la innovación estadounidense en esta área. Estas declaraciones públicas, cuidadosamente redactadas con fines propagandísticos para evitar parecer desleales, ocultaron no obstante las alarmas privadas que se extendían por los departamentos de ingeniería alemanes. Los tanques estadounidenses no solo eran adecuados, estaban fundamentalmente mejor diseñados para operaciones de campo sostenidas. De vuelta en Kumdorf, las pruebas sistemáticas continuaron durante el verano y el otoño de 1943. Los ingenieros midieron el alcance operativo del Sherman y realizaron pruebas prolongadas que llevaron el vehículo a sus límites. Documentaron alcances operativos que superaban los 2000 km/h, antes de requerir un mantenimiento importante, aproximadamente 4 veces más de lo que los primeros modelos Panther podían alcanzar en condiciones de campo. Midieron la eficiencia de transmisión, y eso superó a cualquier tanque alemán con pérdidas de potencia a través del tren motriz, significativamente menores que los sistemas alemanes comparables. Examinaron la transmisión manual sincronizada
que hacía que el cambio de marcha fuera suave y sencillo, sin requerir ni el doble embrague ni el cuidadoso ajuste de revoluciones que exigían las transmisiones alemanas. Los mandos finales presentaron otra revelación que desafió los supuestos de la ingeniería alemana. Los tanques alemanes Panther empleaban sistemas de transmisión final heredados del diseño Tiger, una configuración propensa a fallar bajo tensión. El diseño utilizó engranajes de corte recto en carcasas que resultaron inadecuadas para las cargas impuestas por el vehículo de 45 toneladas. Los mecánicos alemanes en el norte de África y en el frente oriental habían informado de averías en la transmisión final, lo que obligó a abandonar el Panther tras desplazamientos relativamente cortos, a veces de menos de 100 kilómetros. Las transmisiones finales del Sherman, construidas utilizando los mismos principios de engranajes en forma de espina de pescado que la transmisión, rara vez fallaban, incluso en condiciones de combate sostenidas que destruirían los componentes alemanes. Décadas más tarde, los proyectos de restauración encontrarían mandos finales Sherman que no necesitaban restauración mecánica después de años de almacenamiento, testimonio de márgenes de diseño que excedían los requisitos inmediatos por factores sustanciales. A finales de 1943, Kumdorf había acumulado suficientes datos para producir informes internos completos que circularon a través de las ramas técnicas de Wehrmacht. Estos documentos, destinados a altos oficiales del Wehrmacht y funcionarios del Ministerio de Armamento, pintaron un panorama aleccionador de capacidades comparativas. El Sherman demostró la madurez de la ingeniería automotriz estadounidense, de la que Alemania carecía fundamentalmente, a pesar de su conocimiento teórico y experiencia científica. Las técnicas de producción en masa permitieron tolerancias que se considerarían descuidadas en la fabricación de precisión alemana, pero dieron como resultado vehículos más confiables que funcionaron mejor en condiciones de campo. Las piezas intercambiables significaban que las reparaciones en el campo podían realizarse con herramientas básicas y una capacitación especializada mínima. Si bien los vehículos alemanes requerían precisión a nivel de fábrica y equipo especializado, para muchas reparaciones, toda la filosofía de diseño priorizaba mantener los vehículos operativos en lugar de lograr máximos de rendimiento teóricos que parecían impresionantes en especificaciones, pero que no podían mantenerse en combate. Las evaluaciones internas de ingeniería alemana documentaron observaciones sobre las ventajas industriales estadounidenses que iban más allá de las simples cifras de producción. La ingeniería automotriz estadounidense reflejaba décadas de experiencia en la industria civil que Alemania nunca había desarrollado a una escala comparable. Antes de la guerra, Estados Unidos tenía una propiedad generalizada de automóviles y los vehículos eran comunes entre los ciudadanos comunes y corrientes de 1990, todas las clases económicas. Alemania tenía una experiencia automotriz civil mucho más limitada, y los automóviles seguían siendo artículos de lujo para los ricos y la élite del partido. El programa Volkswagen, prometido a los trabajadores alemanes desde 1934, había entregado menos de 1000 vehículos civiles en 1939. Esta gran diferencia en la madurez de la industria automotriz se tradujo directamente en la filosofía de diseño de tanques. Los estadounidenses construyeron tanques que los mecánicos con formación automotriz civil podían mantener utilizando las habilidades que ya poseían. Los alemanes construyeron tanques que requirieron capacitación especializada y atención experta constante por parte de personal con años de educación técnica militar específica. La comparación con la confiabilidad de los tanques alemanes se volvió imposible de ignorar a medida que los informes de campo se acumulaban hasta finales de 1943 y principios de 1944.
Los tanques Panther requerían estrictas restricciones operativas para evitar fallas mecánicas que los dejarían varados. Los conductores recibieron instrucciones explícitas de no cambiar de marcha con frecuencia, ya que un cambio excesivo dañaba la transmisión. La tercera marcha, en particular, se rompía con tanta frecuencia que los manuales de campo advertían contra su uso excepto cuando fuera absolutamente necesario. Los Panzers no podían girar mientras retrocedían porque esto destruiría la transmisión. Los giros de pivote solo eran posibles cuando la resistencia del suelo era igual en ambas vías, lo que limitaba gravemente la flexibilidad táctica. Los objetos extraños que ingresan al tren de rodaje podrían atascar la rueda dentada motriz, lo que requeriría horas de mantenimiento para eliminarlos. Estos problemas existieron a pesar de que los Panzers fueron construidos en fábricas de tanques exclusivas por trabajadores calificados, utilizando los mejores materiales disponibles que Alemania podía proporcionar. El Sherman, por el contrario, había sido diseñado por ingenieros automotrices de General Motors, Ford y Chrysler, aplicando principios de producción en masa que habían desarrollado durante décadas de fabricación de vehículos civiles. El tanque incorporó componentes automotrices comerciales siempre que fue posible, aprovechando las cadenas de suministro existentes y la experiencia en fabricación. La transmisión procedía de varios fabricantes, incluidos Caterpillar Tractor, Buick y Ford Motor Company, todos fabricados con especificaciones idénticas, con piezas totalmente intercambiables que se podían mezclar libremente sin necesidad de ajustes. Esta estandarización, rutinaria en la industria automotriz estadounidense, se mantuvo en gran medida teórico en la producción de tanques alemanes, donde cada fabricante introdujo variaciones sutiles que impedían la verdadera intercambiabilidad de piezas. Otros Sherman capturados llegaron a Kumdorf entre 1943 y 1944, incluidos tanques tomados de unidades británicas en Italia y de las fuerzas soviéticas en el frente oriental. Cada vehículo capturado se sometió a protocolos de pruebas similares, creando una base de datos completa de las capacidades de los tanques estadounidenses en diferentes variantes y períodos de producción. Los británicos habían reacondicionado algunos Sherman con su cañón antitanque de 17 libras, creando la variante Firefly, que solucionaba la principal debilidad del Sherman en cuanto a potencia de fuego. Los ingenieros alemanes examinaron estos tanques modificados con particular interés, observando cómo el gran anillo de la torreta del Sherman acomodaba el cañón significativamente más grande con una modificación mínima. El Firefly demostró un potencial de crecimiento integrado en el diseño original que los ingenieros alemanes no habían considerado al especificar sus vehículos. El Panther, que entró en producción apresuradamente para contrarrestar los tanques soviéticos T-34, no tenía capacidad para realizar mejoras significativas en su armamento, sin un rediseño completo de la torreta y el vehículo. El programa de pruebas automotrices se amplió para incluir pruebas de confiabilidad diseñadas específicamente para replicar las condiciones de combate. Los ingenieros condujeron el Sherman a través de cientos de kilómetros a través del país, registrando cada incidente mecánico, requisito de mantenimiento y falla de componente. Compararon estos resultados con informes de campo de las unidades Panther y Tiger que operan en los frentes oriental e italiano. Las cifras cuentan una historia inequívoca sobre la confiabilidad comparativa. La preparación operativa de los Panther promedió menos del 40% durante la mayor parte de 1943 y algunas unidades informaron tasas catastróficas tan bajas como del 20 al 25%.
Los batallones Panther individuales documentaron periodos en los que menos de 1 de cada 5 tanques era realmente capaz de realizar operaciones de combate. En comparación, los tanques Sherman mantuvieron una disponibilidad operativa sustancialmente mayor en todos los teatros. Datos específicos de informes de campo alemanes documentaron los problemas de confiabilidad del Panther con devastador detalle. En julio de 1943, durante la Operación Ciudadela en Kursk, los Panzers lograron solo un 16% de preparación operativa y fallas mecánicas eliminaron más tanques que acción enemiga. En diciembre de 1943, la preparación había mejorado a solo el 37%. Los informes de febrero de 1944 mostraban un 37% de funcionamiento. En abril de 1944 alcanzó el 50% de funcionamiento. En mayo de 1944 finalmente se alcanzó el 78%. Estas cifras representaban el porcentaje de Panzers que eran realmente capaces de realizar operaciones de combate en un día determinado y el resto estaba averiado en espera de piezas o en reparación. La progresión mostró una mejora gradual a medida que se corrigieron los defectos de diseño, pero incluso las mejores tasas de preparación del Panzer nunca igualaron lo que Sherman logró desde la producción inicial. En diciembre de 1943, el patrón se había vuelto innegable para cualquier observador objetivo que examinara los datos. La vida útil del motor de la variante diésel Sherman superó los 3.000 Kilometers con un mantenimiento adecuado. La vida útil del motor Panzer apenas alcanzó los 1.000 Kilometers. Incluso después de que las mejoras solucionaron los peores problemas iniciales. Los informes alemanes de marzo de 1944 documentaron que los motores Panther mejorados alcanzaban una vida útil de 700 a 1.000, lo que se presentó como un éxito. Esta mejora simplemente llevó los motores Panther a aproximadamente 1/3 de la capacidad diésel Sherman. Las transmisiones Sherman requerían un mantenimiento mínimo entre revisiones con engranajes sincronizados que hacían menos probable que los errores del conductor causaran daños. Las transmisiones Panther exigían atención constante y reparaciones frecuentes, con fallas comunes en la tercera marcha que los conductores aprendían a saltar de la segunda a la cuarta para evitar usar la relación problemática. Los mandos finales Sherman funcionaron de manera confiable en condiciones que rutinariamente destruían los mandos finales Panther dentro de los 100 a 200 kilómetros de operación. Los informes de campo de unidades alemanas que utilizaron Sherman capturados reforzaron los datos de las pruebas de Kumdorf con experiencia operativa del mundo real. Las unidades mecanizadas alemanas, desesperadas por vehículos confiables mientras su propia infantería de tanques se degradaba, emplearon con entusiasmo cualquier tanque estadounidense capturado que pudieran obtener intacto. A diferencia de los tanques soviéticos T-30, que los alemanes modificaron ampliamente antes de su uso, los Sherman entraron en servicio alemán sin cambios. No requirieron modificaciones porque funcionaron correctamente según lo diseñado, sin fallas fundamentales que necesitaran corrección. Los tripulantes de tanques alemanes que habían experimentado múltiples fallas mecánicas en sus propios vehículos encontraron notable la confiabilidad del Sherman y frecuentemente lo comentaban en cartas e informes. Los informes de los regimientos Panzer señalaron que los operadores de Sherman podían centrarse en consideraciones tácticas y efectividad en el combate, mientras que las tripulaciones de Panther y Tiger se preocupaban constantemente por llegar al campo de batalla sin averías o completar misiones antes de que una falla mecánica inmovilizara sus vehículos. La 10ª División Panzer SS capturó 12 Sherman M4A3 en Hellesheim en enero de 1945 durante la operación Nordwind. Estos tanques habían pertenecido al 43º Batallón de Tanques estadounidense y fueron capturados intactos
cuando sus tripulaciones los abandonaron durante el asalto alemán. Los 12 Sherman formaron la 13ª compañía del 10 o Regimiento Panza SS y sirvieron en operaciones de combate durante el resto de la guerra. Estos tanques servían como vehículos de reconocimiento y reservas móviles, funciones que requerían un movimiento sostenido sin paradas de mantenimiento y un rendimiento mecánico confiable. Los comandantes alemanes reconocieron lo que las pruebas de Kummersdorf habían demostrado años antes. Se podía confiar en que los tanques estadounidenses funcionarían cuando fuera necesario. Esta confiabilidad, más que la potencia de fuego o la protección del blindaje, determinó la utilidad táctica en los últimos meses de la guerra. Un Sherman que llegaba al campo de batalla con un arma operativa era infinitamente más valioso que un Panther con una potencia de fuego superior, averiado a 20 kilómetros detrás de las líneas. En enero de 1944 se ampliaron los programas de pruebas cuando las fuerzas de Wehrmacht se retiraron a través de múltiples frentes y el equipo capturado adicional llegó a Kummersdorf. Los ingenieros examinaron el M4A1 con el motor radial Continental R975, documentaron sus características y lo compararon con otras variantes. Probaron el M4A2 con motores diésel 646 gemelos de General Motors y observaron su eficiencia de combustible superior y sus diferentes características operativas. Evaluaron el M4A3 con el motor de gasolina Ford GAU8, que los equipos estadounidenses consideraban el mejor motor Sherman. Cada variante demostró la misma característica fundamental: excelente confiabilidad automotriz, derivada de sólidos principios de ingeniería y procesos de fabricación de calidad. La coherencia entre las variantes impresionó a los ingenieros alemanes, que estaban acostumbrados a variaciones significativas de calidad entre diferentes fabricantes que producían vehículos nominalmente idénticos. El M4A2, con motor diésel, impresionó especialmente a los ingenieros alemanes que lo examinaron en Kummersdorf. Las fuerzas soviéticas recibieron 4.002 de estos tanques mediante préstamo y arrendamiento, y un número significativo cayó en manos alemanas durante las retiradas en el frente oriental. El motor diésel gemelo, GM6046, proporcionó un rendimiento que igualaba el de cualquier variante de Sherman y consumía sustancialmente menos combustible que los motores de gasolina. Una ventaja fundamental a medida que disminuían los suministros de combustible alemanes. Los diseñadores alemanes habían experimentado con motores de tanque diésel, pero abandonaron el esfuerzo debido a dificultades de fabricación y la complejidad de los sistemas de inyección de combustible. La industria estadounidense produjo Sherman Diesel, junto con variantes de gasolina sin alterar los programas de producción, lo que demuestra una flexibilidad de fabricación y una sofisticación tecnológica que la industria alemana nunca logró durante las condiciones de guerra. Marzo de 1944 trajo informes del general Heinz Guderian, inspector general de las tropas de Panza, señalando en comunicaciones oficiales que las mejoras en la confiabilidad del Panther habían alcanzado lo que él denominó estándares aceptables a principios de 1944. La vida útil del motor había alcanzado entre 700 y 1000 kilómetros, y los problemas de la transmisión final se habían resuelto en gran medida mediante modificaciones de diseño y mejores procesos de fabricación. Esta mejora, presentada como un éxito significativo en las comunicaciones militares alemanas, simplemente llevó la confiabilidad del Panzer a un nivel que Sherman había alcanzado desde la producción inicial en 1942. El ejército alemán celebró haber alcanzado estándares que los tanques estadounidenses habían superado desde el principio, destacando cuán atrasado se había quedado el desarrollo de vehículos blindados alemanes. La comparación se volvió más dolorosa a medida que la producción de tanques alemanes
luchaba contra la creciente escasez de recursos y los bombardeos estratégicos aliados. Las campañas de bombardeos aliados apuntaron con creciente eficacia a cuellos de botella clave en la cadena de producción de Panther y Tiger. La planta de motores Maybach, en Friedrichshafen, sufrió graves daños por parte del Comando de Bombarderos de la Royal Air Force en la noche del 27 al 28 de abril de 1944. En el ataque participaron 322 aviones y está descrito en los archivos del Museo Imperial de la Guerra como el ataque más dañino a la producción de tanques alemanes de toda la guerra. El ataque también destruyó la fábrica de cajas de cambios ZF, adyacente a la planta de motores. La producción de motores y transmisiones de tanques se detuvo por completo durante 6 meses. Cuando finalmente se reanudó la producción en noviembre de 1944, el control de calidad se había degradado significativamente. El trabajo esclavo, cada vez más empleado en las fábricas de tanques alemanas a medida que los trabajadores alemanes eran reclutados para el servicio militar, introdujo el sabotaje deliberado. Los filtros de cigarrillos estaban atascados en los conductos de aceite. Las juntas se instalaron incorrectamente. Los componentes se ensamblaron sin los espacios libres adecuados. Estos problemas nunca afectaron la producción de Sherman, ubicada de manera segura en fábricas estadounidenses, lejos de cualquier zona de combate, y dotada de trabajadores motivados que ganaban buenos salarios en condiciones decentes. La diferencia fundamental entre la producción de tanques estadounidense y alemana no radica en los conocimientos de ingeniería, sino en la capacidad industrial y la filosofía de diseño subyacente. Los ingenieros alemanes entendían los principios del automóvil tan bien como sus homólogos estadounidenses y poseían amplios conocimientos teóricos y experiencia científica. Simplemente nunca aplicaron esos principios al diseño del tanque, priorizando en lugar de ello otros factores. Los tanques alemanes enfatizaban características de rendimiento que generaban especificaciones impresionantes, pero poca confiabilidad en condiciones de campo. El potente cañón KW-K42 de 75 mm y el grueso blindaje frontal del Panther tuvieron el costo de un tren motriz sobrecargado que no podía soportar de manera confiable el peso de 45 toneladas del vehículo. Las formidables capacidades del Tiger exigían procedimientos de mantenimiento complejos y reparaciones frecuentes por parte de especialistas altamente capacitados. Estas compensaciones podrían haber sido aceptables si la industria alemana hubiera podido producir suficientes vehículos y repuestos para mantenerlos. No pudo, sobre todo cuando los bombardeos aliados se intensificaron y la escasez de materias primas empeoró. Los ingenieros estadounidenses capacitados en la producción en masa de automóviles, a través de décadas de experiencia en la industria civil, diseñaron tanques que podrían ser fabricados por decenas de miles y mantenidos por mecánicos con capacitación básica, utilizando habilidades aprendidas en la vida civil. El tren motriz Sherman utilizó componentes probados en servicio comercial, con principios de diseño tomados directamente de la fabricación de automóviles y camiones. El sistema eléctrico incluía un generador de respaldo que podía impulsar el avance de la torre incluso cuando el motor principal se detenía, una característica que parecía un lujo innecesario para los diseñadores alemanes, pero que resultó invaluable en combate. Los petroleros alemanes solo podían soñar con tales comodidades, particularmente aquellos que habían experimentado fallas en el recorrido de su torreta cuando los motores se calaban en las pendientes. Estas características no aparecían en las especificaciones técnicas alemanas porque los diseñadores alemanes nunca las habían considerado de alta prioridad en comparación con el espesor del blindaje y la potencia del arma. En la primavera de 1944, las unidades Wehrmacht
en todos los frentes, informaron de problemas mecánicos crecientes a medida que la calidad de fabricación se degradaba y las piezas de repuesto se hacían cada vez más escasas. Las Panteras necesitaban transporte por ferrocarril para desplazamientos superiores a 100 kilómetros porque sus propulsores finales no podían sobrevivir a marchas por carretera prolongadas. Los comandos de campo emitieron órdenes explícitas que restringían el movimiento del Panther para preservar los vehículos para el combate real, en lugar de perderlos por fallas mecánicas durante las marchas de aproximación. El vehículo de recuperación, Burger Panther, construido sobre un chasis Panzer para recuperar Panzers discapacitados, compartía los mismos problemas de confiabilidad que el tanque que se suponía debía recuperar. Los comandantes alemanes se enfrentaron a la sombría realidad en la que las fallas mecánicas eliminaron más tanques que la acción enemiga, y algunas unidades informaron que el 70% de las pérdidas de Endinum tanques se debieron a averías en lugar de daños en combate. Mientras tanto, la producción de Sherman continuó a un ritmo sin precedentes que la industria alemana nunca podría igualar. Las fábricas estadounidenses produjeron 49.324 tanques, Sherman durante la guerra, más que toda la producción alemana de tanques de todos los tipos, combinada. Las fuerzas de la Commonwealth británica recibieron miles de dólares mediante préstamos y arrendamientos. La Unión Soviética recibió más de 4.000 variantes diésel. Las fuerzas chinas en Birmania utilizaron Sherman con efectos devastadores contra los blindados japoneses, que eran tecnológicamente inferiores a los diseños estadounidenses y alemanes. Todos los teatros donde trabajó Shermans confirmaron lo que habían revelado las pruebas de Kummersdorf. Los Sherman, con un mantenimiento adecuado, seguían funcionando en condiciones que inutilizarían o destruirían los tanques alemanes. Las tripulaciones de tanques alemanes que capturaron y utilizaron Sherman elogiaron universalmente su excelencia automovilística en cartas, informes y entrevistas de posguerra. Los informes del Frente Oriental señalaron que los mecánicos alemanes encontraron que incluso el complejo Chrysler, un motor de banco múltiple 57 con sus 5 bloques de motor separados, era más fácil de solucionar en comparación con los motores de tanque alemanes que requerían conocimientos y equipos especializados. El Ford GTA, un T8, elogiado por las tripulaciones aliadas por su excepcional confiabilidad y potencia, parecía notablemente confiable para los mecánicos alemanes acostumbrados a los motores Maybach, que requerían un ajuste constante de las holguras de válvulas, el tiempo de encendido y la configuración del carburador. El General Motors Twin Diesel, que el ejército estadounidense había rechazado por ser menos fiable que los motores de gasolina y relegado a la producción en arrendamiento, excedía con creces el rendimiento y la fiabilidad de cualquier motor diésel que la industria alemana hubiera producido para aplicaciones de tanques. Los generosos márgenes de diseño del Sherman proporcionaron otra ventaja que los ingenieros alemanes llegaron a apreciar. Los componentes básicos de transmisión y mando final especificados originalmente para el M4 de 30 toneladas con 400 caballos de fuerza no requirieron modificaciones importantes para manejar el tanque de asalto Jumbo M4 A3C2 de 42 toneladas, con su protección de blindaje significativamente mayor. Los mismos componentes que impulsaban el Sherman estándar transmitieron con éxito 650 caballos de fuerza de motores experimentales sin fallas ni necesidad de refuerzo. Los ingenieros alemanes tendían a calcular que esa construcción excesiva representaba un desperdicio, un exceso de capacidad que aumentaba el costo de producción y utilizaba materiales escasos sin un beneficio inmediato. Los ingenieros estadounidenses entendieron que los márgenes proporcionaban
potencial de crecimiento para futuras actualizaciones y confiabilidad en el campo de batalla, lo que hacía que la inversión adicional valiera la pena a lo largo del siglo. La vida útil del vehículo. En el verano de 1944, los comandantes de tanques alemanes que se enfrentaban a la invasión aliada en Normandía sabían que sus desventajas técnicas iban mucho más allá de las capacidades de los tanques individuales. La superioridad de la artillería estadounidense, el devastador apoyo aéreo cercano y la abrumadora capacidad logística se combinaron para abrumar a las fuerzas alemanas independientemente de las especificaciones del tanque o la destreza táctica. Pero la confiabilidad del Sherman significaba que las unidades blindadas estadounidenses podían sostener operaciones continuas que las divisiones alemanas Panzer simplemente no podían igualar. Los batallones de tanques estadounidenses podrían lanzar ataques, sostener operaciones de combate, realizar persecuciones y prepararse inmediatamente para la siguiente operación sin grandes paradas de mantenimiento. Las divisiones alemanas Panzer tuvieron que administrar cuidadosamente sus limitados vehículos operativos, calculando que cada movimiento consumía la preciosa vida útil restante de los componentes y acercaba la falla mecánica. La diferencia en la disponibilidad operativa determinó qué fuerza podía mantener la presión ofensiva y cuál tenía que racionar cuidadosamente su limitado poder de combate. El uso alemán de Sherman, capturados en operaciones de combate, proporcionó la prueba final de la superioridad automovilística estadounidense desde la perspectiva alemana. La 150 A Brigada Panzer, formada específicamente para operaciones de infiltración durante la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, intentó obtener vehículos estadounidenses capturados para disfrazar sus operaciones. Los planificadores alemanes querían a Sherman específicamente por su reputación de confiabilidad. Sin embargo, la brigada recibió solo 2 tanques Sherman y solo uno resultó lo suficientemente útil para las operaciones. El útil Sherman nunca entró en combate debido a los enormes atascos de tráfico que impidieron que la operación de infiltración lograra sus objetivos. En una operación que requería que los vehículos funcionaran sin averías mientras operaban detrás de las líneas enemigas, lejos de cualquier apoyo, solo el equipo estadounidense ofrecía posibilidades razonables de éxito. Los tanques alemanes, incluso cuando estaban en pleno funcionamiento, no podían garantizar el rendimiento sostenido que requerían tales misiones. El 23 de enero de 1945, se produjo la admisión oficial definitiva del fracaso del automóvil alemán. Una reunión de la Comisión Panzer produjo un informe que documenta fallas catastróficas en la transmisión final en todos los tipos de tanques alemanes. Los hallazgos de los documentos fueron devastadores. Antes de la ofensiva del Este, 1945, había 500 transmisiones finales defectuosas en el Panzer IV, 370 en el Panther y aproximadamente 100 en el Tiger. Además, se informaron aproximadamente 200 fallas en el cazacarros Hetza, basado en el chasis checo de 38 toneladas. El general Wolfgang Tomal, el general Lieutenant y el jefe de personal del inspector general de las tropas de Panzer, que sirven bajo el mando de Guderian, explicaron el impacto operativo en términos crudos. En tales circunstancias, la utilización ordenada de los tanques era simplemente imposible. Las tropas perdieron la confianza en sus vehículos y en algunas situaciones abandonaron vehículos enteros solo por problemas con la transmisión final, por temor a quedar varados y capturados. Los tanques alemanes construidos para intimidar a través de impresionantes especificaciones técnicas no cumplieron con el requisito más fundamental de los vehículos blindados: fiabilidad mecánica suficiente para llegar al campo de batalla y completar misiones. Las instalaciones de pruebas de Kummersdorf
se prepararon para la evacuación a principios de 1945, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente hacia Berlín. Los ingenieros empaquetaron frenéticamente datos de pruebas y enviaron documentación a instalaciones más al oeste, con la esperanza de preservar la inteligencia técnica para los análisis de posguerra. Algunos de los tanques capturados, incluidos al menos 2 Sherman, fueron obligados a prestar servicio improvisado con unidades de combate que defendían desesperadamente los accesos a Berlín. Estos vehículos lucharon junto a los diseños alemanes en las desesperadas batallas finales, proporcionando una última comparación en condiciones de combate reales. Los Sherman continuaron operando hasta que fueron destruidos por el fuego enemigo o abandonados cuando se acabaron los suministros de combustible. Los tanques alemanes, incluidos los Panzers y los pocos Tigers que quedaban, se averiaron debido a fallas mecánicas a un ritmo que sorprendió incluso a tripulaciones experimentadas y acostumbradas a una confiabilidad deficiente. La historia de War Daddy II y las docenas de otros Sherman probados en Kumdorf representa una de las grandes disparidades industriales de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros alemanes que trabajaban dentro de un sistema industrial que priorizaba la perfección teórica sobre la utilidad práctica, produjeron tanques que parecían impresionantes en el papel, pero fallaron en operaciones de campo sostenidas. Los ingenieros estadounidenses que aplicaron décadas de experiencia en la fabricación de automóviles a los requisitos militares, produjeron tanques que carecían de sofisticación técnica en muchas áreas, pero que funcionaban de manera confiable en condiciones que derrotaban a los equipos alemanes. En la guerra blindada, como en la mayoría de las operaciones militares, el arma que funciona cuando es necesario vence al arma que podría ser teóricamente superior si pudiera llegar al campo de batalla y completar su misión. Los análisis de posguerra, realizados por organizaciones de inteligencia estadounidenses y británicas, confirmaron lo que habían revelado las pruebas alemanas en Kumasi. Sistema. Un examen temático de los tanques alemanes destruidos encontró fallas mecánicas tan comunes como daños en combate, como causas de pérdidas. Mandos finales rotos por estrés, transmisiones agarrotadas por lubricación inadecuada o error del operador. Motores quemados por sobrecalentamiento o falta de aceite. La obsesión alemana por la superioridad de los vehículos individuales y las impresionantes especificaciones los había cegado ante la importancia crítica de la confiabilidad y la mantenibilidad. Construyeron tanques que ningún mecánico recluta podría mantener sin una amplia formación especializada, impulsados por motores que exigían atención experta constante por parte de técnicos cualificados, respaldados por un sistema logístico que colapsó bajo la tensión acumulada de suministrar innumerables piezas únicas a unidades dispersas. Las lecciones aprendidas a través de las pruebas en Kumtov influyeron directamente en el pensamiento alemán sobre el diseño de tanques en la Bundeswehr de Alemania Occidental de posguerra. Cuando la República Federal comenzó a desarrollar el tanque de batalla principal, Leopard 1, en la década de 1950, los diseñadores enfatizaron conscientemente la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento por encima de las especificaciones puras de rendimiento. Estudiaron los principios de la ingeniería automotriz estadounidense y los aplicaron deliberadamente al desarrollo de vehículos militares. El tanque Leopard 1 resultante incorporó muchas filosofías de diseño que habían hecho exitoso al Sherman. Sistema de propulsión robusto con márgenes de diseño sustanciales. Fácil mantenimiento que requiere herramientas mínimas especializadas. Componentes estandarizados que permiten reparaciones rápidas en el campo y potencial de crecimiento que permite futuras actualizaciones
sin un rediseño completo. El Leopard se convirtió en uno de los diseños de tanques más exitosos de la era de la Guerra Fría. Sirvió en numerosos ejércitos y permaneció en producción durante décadas. Los Sherman, capturados en Kummersdorf, incluido el War Daddy II, con su nombre distintivo todavía pintado en el casco, representaban mucho más que el equipo enemigo traído a casa para un examen técnico. Eran una prueba tangible de que la madurez industrial y los sólidos principios de ingeniería basados en la experiencia práctica importaban más que la innovación técnica teórica perseguida sin tener en cuenta la realidad de la fabricación. Los diseñadores de tanques alemanes buscaron especificaciones avanzadas porque creían que una tecnología superior podría superar las desventajas materiales y la inferioridad numérica. Estaban equivocados. Los diseñadores de tanques estadounidenses construyeron vehículos confiables porque comprendieron, a través de una dura experiencia, que la logística, la capacidad de mantenimiento y la disponibilidad operativa sostenida determinaban la victoria en la guerra mecanizada moderna. Tenían razón, y su planteamiento resultó decisivo. La brecha de confiabilidad entre los tanques Sherman y los alemanes influyó no solo en la guerra táctica blindada, sino que fundamentalmente moldeó una comprensión más amplia de la capacidad industrial militar y su papel decisivo en los conflictos modernos. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial con ventajas técnicas en muchos sistemas de armas y poseía conocimientos científicos y experiencia en ingeniería que superaban a la mayoría de sus oponentes. Sin embargo, Alemania carecía de la profundidad industrial y la sofisticación manufacturera para mantener esas ventajas mediante una producción en masa sostenida y al mismo tiempo luchar contra enemigos en múltiples frentes. Estados Unidos entró en la guerra con armas que eran menos sofisticadas técnicamente, en muchos aspectos, pero poseían capacidad industrial para fabricarlas en cantidades abrumadoras y al mismo tiempo mejorar continuamente la calidad, la confiabilidad y el rendimiento basándose en la retroalimentación del combate. Este enfoque industrial, perfectamente ejemplificado por el diseño y la producción de tanques Sherman, resultó mucho más eficaz que la sofisticación técnica alemana aplicada a la producción a pequeña escala. Estados Unidos produjo casi tantos tanques. Sherman como Alemania produjo tanques de todos los tipos combinados, al tiempo que produjo enormes cantidades de cualquier otro tipo de arma. Abasteció a los aliados mediante préstamos y arrendamientos y mantuvo el más alto nivel de vida entre todas las naciones combatientes. Este desempeño económico, imposible de igualar para Alemania incluso antes de que se intensificaran los bombardeos estratégicos, decidió el resultado de la guerra con tanta certeza como cualquier batalla. Las matemáticas eran simples y brutalmente claras cuando se examinaban objetivamente. Un Sherman con un cañón de 75 que llegaba de forma fiable al campo de batalla y luchaba eficazmente era infinitamente más valioso que un Panther con un cañón superior que se averiaba antes de enfrentarse al enemigo o requería 3 días de mantenimiento por cada día de operaciones. Un batallón de tanques, con el 80% de sus vehículos operativos, podría ejecutar misiones que un batallón con el 40% de vehículos operativos simplemente no podría intentar. La confiabilidad no era solo un factor de conveniencia o una consideración secundaria. Era la base de la eficacia operativa y determinaba si las unidades blindadas podían ejecutar las misiones asignadas. Los tanques alemanes fracasaron sistemáticamente en esta prueba fundamental durante toda la guerra. Los tanques americanos lo pasaron consistentemente. Las pruebas de Kummersdorf habían demostrado esto más allá de toda duda razonable a mediados de 1943, incluso cuando los comandantes alemanes continuaban desplegando Panthers y Tigers
que parecía temible y poseía especificaciones impresionantes, pero no se podía confiar en que funcionara cuando más se necesitaba. El tanque Sherman no ganó la Segunda Guerra Mundial por su superioridad técnica en potencia de fuego o protección de blindaje. Ganó gracias a su superioridad industrial expresada en confiabilidad mecánica, disponibilidad constante y facilidad de mantenimiento. Los ingenieros alemanes de Kumdorf lo entendieron a mediados de 1943, basándose en sus pruebas exhaustivas. Escribieron informes detallados que documentan sus hallazgos. Probaron la evidencia repetidamente con rigor científico. Llegaron a conclusiones correctas sobre las ventajas estadounidenses. Pero comprender un problema y resolverlo son desafíos fundamentalmente diferentes. La industria alemana carecía de la capacidad de reestructurar la producción en torno a principios de confiabilidad y al mismo tiempo librar una guerra perdida en múltiples frentes contra enemigos con recursos superiores. La industria estadounidense había incorporado confiabilidad a su sector automotriz civil durante décadas de competencia comercial y simplemente extendió esos principios maduros a la producción militar con notable éxito. War Daddy 2, ese único tanque Sherman capturado en Túnez y probado exhaustivamente en Kumdorf durante meses, contó toda la historia a través de su confiabilidad mecánica y rendimiento constante. Cada kilómetro que recorrió sin fallar fue evidencia de que el diseño del tanque alemán había tomado un camino fundamentalmente equivocado al priorizar las especificaciones sobre la confiabilidad. Cada prueba que demostró la excelencia automotriz estadounidense fue una prueba de que la madurez industrial y la experiencia práctica en fabricación importaban más que los cálculos teóricos de rendimiento. Cada comparación entre la confiabilidad de los tanques Sherman y los alemanes demostró que los estadounidenses habían resuelto los problemas. Los ingenieros alemanes no se dieron cuenta de que necesitaban resolver. El tanque en sí no tenía nada de especial en muchos sentidos, solo uno de los 49.000 producidos. Lo que representó fue devastador para la confianza alemana. Prueba de que Alemania ya había perdido la guerra industrial incluso mientras continuaban los combates, y que la capacidad productiva estadounidense no podía ser igualada independientemente de la sofisticación técnica o la habilidad táctica alemana.